El profesor Berman explica que la mejor forma de entender a los monumentos de piedra es verlos como si fueran un curriculum vitae, un CV. Es decir, en un currículum uno nunca va a escribir que fue echado de aquí, que fue echado de allá. Lo único que va a escribir son las cosas buenas que uno hizo. Lo mismo estos documentos egipcios. Ok, sobre esto explica primero los papiros, explica también lo de, ¿cómo se dice? Lo de los monumentos de piedra. Vamos a ir ahora a lo que dijo el rabino Volpi. El rabino Volpi es el rabino de la comunidad Monte Sinai. Dijo, entre otras cosas, 3 millones de judíos pasaron por ahí, por el desierto de Sinaí. No es posible que no hayan dejado ninguna evidencia, ninguna vasija rota, algo. Esto también es muy tendencioso y muy ambiguo y cargado de ideología y de muy poca objetividad. Les voy a explicar por qué. Hay dos razones. ¿Okay? Número uno, en primer lugar, acá tenemos un rab que ya tiene como más de 80 años, se llama Rab Eliyahu Ben Haim, y él estuvo en la guerra de Yom Kippur, estuvo como soldado. Entonces, él cuenta que si en el desierto de Sinai, si él dejaba su cantimplora y su equipo a la noche afuera de su carpa, al otro día no lo encontraba más. ¿Por qué? Porque la arena, el desierto, lo cubría por completo. No sé si me explico. Algo que dejó en la noche, por la mañana no lo encontraban. ¿Cómo pretende una persona que se encuentre algo después de 3.500 años? ¿Verdad? No solamente por todo el sedimento del desierto, sino también hay otro tema más importantísimo, que es que ese camino fue transitado por millones de personas desde que los Yehudim salimos de Egipto hasta nuestros días. No fue una zona llamada zona de protección arqueológica y nadie puede pasar por allí. Millones y millones y millones de migrantes pasaban de Egipto hacia por Canaán, que era la ruta obligada para llegar a todo el Medio Oriente, o del Medio Oriente hacia Egipto y hacia África. O sea, Israel y la península de Sinaí y el Sinai eran la ruta obligatoria de comercio, de política. Cientos de veces ejércitos pasaron desde Asia, como por ejemplo la época del Imperio Persa, para atacar Egipto y Libia y Nubia, o desde África para atacar a los babilonios desde Egipto. Todo eso Finkelstein, Herzog y Sand no lo toman en cuenta, y este rabino decidió también ignorarlo y decir, como no se encontró ninguna vasija, no debe ser que no es verdad. Hay una cosa más importantísima también para desmantelar este argumento, que como ven ustedes es muy tendencioso. Hay eventos históricos que son arqueológicamente invisibles. ¿Ok? Por ejemplo, la transición nomádica de un pueblo cuando va de un lado, de una ciudad a otra, o de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando en la época de Ahasverosh, el ejército de Ahasverosh, que contaba con 1 millón de soldados y sus ayudantes, estamos hablando, de acuerdo a Heródoto, de 5 millones de personas, van desde Persia hasta Grecia, en lo que se llama, eso fue la campaña militar más grande de la historia de la humanidad. Hay una historia muy, muy famosa donde 300 espartanos tratan de detener a Ahasverosh, a Xerxes se llamaba. Tratan de detenerlo, pero al final Xerxes va, pero como lo pudieron detener por un día, los atenienses pudieron organizarse mejor y al final terminaron derrotando a los persas. Es una historia muy larga. No hay ningún
rastro arqueológico de esta expedición militar, porque una expedición militar deja más restos arqueológicos que la caminata de 3 millones de refugiados que salían de Egipto, pero igual no se encontró nada. A nadie, ninguno de estos 3 arqueólogos se le ocurrió compararlo con eso, o por ejemplo con la expedición arqueológica que en los tiempos de Cambises se mandó desde Persia hasta Libia. En Libia se mandaron un ejército de 50.000 soldados que desaparecieron bajo una tormenta de arena. Ustedes lo pueden verificar todo esto en Wikipedia. Estamos hablando de estos 2 eventos del año 500 antes de la era común. O sea, es algo mucho más cercano a nosotros que Yetziat Mitzrayim. Sin embargo, ninguno de estos arqueólogos se puso a comparar una cosa con la otra y decir, bueno, de la misma forma que no se han encontrado restos arqueológicos en la expedición de Xerxes, tampoco se encontraron aquí. Simplemente con decir no se encontró nada, para ellos fue prueba suficiente como para negar la veracidad del relato bíblico. Ya ustedes creo que están empezando a ver un poquitito la falacia de estos argumentos. Espero que lo vean. Otra cosa más que les quiero decir respecto a que no dejaron rastros los 3 millones de judíos. Ustedes piensan en lo que la Torá, cómo la Torá describe lo que ocurrió en ese evento. Los judíos, ustedes saben que tenemos una fiesta que se llama Sukkot. En esa fiesta celebramos y recordamos que durante 40 años en el desierto no estuvimos en casas y palacios construidos con piedra. Estábamos en cabañas improvisadas con cañas o con palmeras o con cualquier arbusto que podamos haber encontrado en el desierto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de resto arqueológico dejan las cabañas? Incluso si pensamos en el Mishkan, el gran templo que los Yehudim, el tabernáculo que los Yehudim establecimos en el desierto, ¿qué se puede encontrar ahí? Los artefactos de oro fueron llevados a Israel. Entonces, ¿qué se puede encontrar? Y todo lo demás también se montaba, se desmontaba. O sea, nadie les explica que los eventos históricos que estamos describiendo como la travesía del desierto por 40 años son arqueológicamente invisibles. No dejan restos, dejan mucho menos restos que una expedición militar donde hay caballos y hay armaduras de metal, etc. Acá no había nada que pudo haber quedado allí. Ninguna construcción que hicimos en el desierto, ninguna pirámide que construimos, ningún palacio. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo los primeros 2 argumentos, como dije recién, son totalmente falsos. Como se dice, no pueden sostenerse con un mínimo criticismo. O por ejemplo, hablan y dicen, no se encontró el monte Sinaí. ¿Qué significa no se encontró el monte de Sinaí? No hay ninguna cartel que diga, este es el monte Sinaí. Uno puede decir, no sabemos cuál es el monte Sinaí. De nuevo, es arqueológicamente invisible, ¿verdad? Porque ¿qué restos arqueológicos se supone que encontremos en el Sinaí, en el monte Sinaí? ¿Qué es lo que tiene que haber ahí como para decir, oh, acá está, esta es la señal arqueológica que la Torá dice que tenemos que encontrar allí? Como ustedes ven, esto es del profesor Joshua Berman, que explica lo que yo dije recién, la evidencia que falta de la existencia de los hebreos en Egipto, etc. Acá yo tengo el final del artículo de Zeev Herzog, donde expresa su ideología aquí, donde se enoja con la sociedad judía israelí que todavía no acepta que la Torá es mentira por los grandes argumentos que él trajo, y dijo, hace un año atrás mi colega el profesor Nadav publicó un artículo de cultura
y literatura en el periódico Haaretz llamado sacar la Biblia de la biblioteca judía. O sea, que como ellos han descubierto, como ustedes ven, han tenido grandes evidencias de que la Torá no es verdad, es hora de sacar la Torá, Has Shalom, de nuestras bibliotecas. Dice, y acá al final del artículo le expresa su verdadera ideología, dice, parte de la sociedad israelí está preparada para reconocer la injusticia que se le ha hecho a los habitantes de este país. O sea, fíjense cómo el artículo de arqueología termina con una reflexión ideológica que tiene que ver con la extrema izquierda